pudieron. Muchas gracias. Bien, nuevamente, como les estaba diciendo, el día de hoy vamos a ver lo que son operaciones entre subespacios vectoriales. Ya lo habíamos visto en la segunda clase que tuvimos nosotros. Habíamos definido lo que era la intersección entre subespacios vectoriales, la suma y la unión. ¿De acuerdo? Demostramos nosotros que la intersección y la suma también son subespacios vectoriales, lo hicimos acá. Así que pueden revisar ahí o pueden revisar nuevamente lo que hoy voy a presentar. Acá está la suma y dejé la parte 3 de tarea, porque recuerden que para que sea un subespacio vectorial, según un teorema o una proposición, debe satisfacer 3 cosas: que el elemento neutro se encuentre ahí, o también, mejor dicho, que el vacío, que esta no sea vacío el subespacio vectorial, que si tengo 2 elementos, la suma debe estar ahí, es decir, cerrada bajo la suma, y si tengo un escalar, que sería la parte 3, un escalar y un elemento de la suma, entonces el ponderado debería estar ahí, ¿de acuerdo? Y definí lo que era suma directa aquella vez, rápidamente, y también di esta propiedad. La suma directa la vamos a ver ahora nuevamente, y también les di un ejemplo de por qué la unión de 2 subespacios vectoriales no es un subespacio vectorial. Yo no sé si ustedes lo recuerdan. Les di 2 subespacios vectoriales, acá tengo S y T, y ambas son 2 rectas que pasan por el origen. Podemos ver la gráfica de S que está en verde y la gráfica de T que está en azul. Y luego yo les dije, tomen 2 vectores, uno de acá y otro de acá, ¿de acuerdo? Y únanlo. Bien, y van a ustedes observar de que no es un subespacio vectorial. Bien. ¿Por qué? Porque no es cerrado bajo la suma. ¿Se entendió este ejercicio? Bien. Sigamos entonces con lo de hoy día. Nuevamente acá decimos, sean 2 subespacios vectoriales, de acuerdo, W y U de V. Su intersección la hemos definido como se sigue, es como la intersección de cualquier subconjunto, que la intersección va a estar definida como elementos que están en el espacio acá, de tal forma que ese elemento pertenezca a W y también pertenezca a U. ¿De acuerdo? Nos ha interesado particularmente intersectar subespacios y ver qué obtenemos de ello. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la intersección entre 2 planos de R3 que pasan por el origen nos da una recta que también pasa por el origen. La intersección entre 2 rectas diferentes por el origen nos da un punto. ¿Bien? ¿Queda claro esa parte? Entonces, acá otra definición que también vimos aquella vez fue la suma, y la suma entre 2 subespacios vectoriales se define como la suma de 2 elementos. El primero tiene que pertenecer al primer conjunto y el segundo tiene que pertenecer al segundo conjunto. De acuerdo, así se define la suma. Veamos un ejemplo. Si tenemos, bueno, esta es cómo sería si nosotros trabajamos en conjuntos. Si tengo un conjunto A que está denotado por, que tiene como elementos 1, 3, 4, y tengo un conjunto B que tiene como elementos 1, 2, la intersección, es decir, el elemento que pertenece tanto a A y pertenece a B sería 1. Bien, porque repite. Y la suma, ¿cómo se trabajaría la suma? Para la suma usted tiene que tomar un elemento del primer conjunto y sumarlo con un elemento del segundo conjunto y hacer todas las combinaciones posibles. Es decir, usted tendría que tomar el 1 y sumarle con el 1. Ese sería su primer elemento, que lo podemos observar acá. Bien, el segundo elemento, ¿cuál sería? El 1 sumado con 2. Ya, terminé con 1, paso al siguiente. El 3 sumado con 1. Bien, y no lo veo. El 1 con 4, no aquí. Acá. También el 1 con el 4. ¿Por qué es esto, verdad? Porque recordemos que A más B será igual a B más A. ¿Qué opinan ustedes?
A más B será igual a B más A. ¿Me escuchan? Claro, porque es una suma. Y recuerden ustedes que la suma, ¿qué ocurría con la suma para que sea un espacio vectorial? Tenía que existir la conmutativa. ¿Lo recuerdan que es una propiedad fundamental? Bien. Acá tendríamos entonces 1 con 4, que está acá. Yo creo que esto no está bien. Porque acá estoy tomando dos elementos del mismo. 3 más 2. No, esto no estaría bien, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cómo sería A más B entonces, según la definición que tenemos arriba? Profe, ¿Sí? ahí debemos sumar todos los elementos de A con todos los elementos de B, ¿cierto? Exacto, porque mira, esa es la Claro. definición. Bien, entonces Sí, tendríamos 1 más 1, 1 más 2, ¿bien? Coma, 3 más 1, 3 más 2, coma 4 más 1 y 4 más 2. Bien, esta sería nuestra suma. ¿Se entiende? sí, profe. Bien. Sí, 3 más 1, 4, no sé por qué. Acá como que olvidaron un eje, 1. Bien, esto estaría bien. Sería 2, esto en sí sería 2, 3, 4, 5. Acá se repite el 5, ya no lo escribo. Y el 6. ¿Bien? Hay una propiedad que nos dice que si yo tengo dos subespacios vectoriales de un mismo espacio vectorial, resulta que la intersección y la suma son también subespacios vectoriales. ¿Recuerdan cómo hicimos esa demostración? ¿Sí o no? Se Yo debería creo demostrar en base a las propiedades, ¿cierto, profe? A lo del Sí, nulo, a lo de la suma y el escalar. exactamente. No sé si ustedes quieren que veamos nuevamente esas demostraciones o ya las entendieron en la segunda clase que vimos. ¿Ustedes qué opinan? ¿O pueden escribir, por favor? Una repasada cortita. Una repasada rápida, ¿bien? Entonces, para demostrar que ambos subespacios o ambos conjuntos son subespacios vectoriales, deben satisfacer tres cosas. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? Que exista el elemento nulo. Que el elemento nulo se encuentre ¿dónde? En la intersección. en cada uno de ellos. Que si yo tomo, que claro, y va a ocurrir lo mismo en la suma. Bien, que si yo tomo dos elementos, por ejemplo, U1, U2 que pertenecen a la intersección, esto nos va a implicar que la suma debe pertenecer a la intersección. Y por último, que si tomamos un escalar del cuerpo y un elemento que pertenezca a la intersección, esto nos va a implicar que alfa por U pertenezca. Si satisface estas tres cosas, estaríamos diciendo que W intersectado con S es subespacio vectorial. Bien, y lo mismo tiene que ocurrir con la suma, que el elemento neutro esté en la suma, que si yo tengo dos elementos en la suma, cuando yo sume esos dos elementos, ellos también tienen que estar en la suma, y si yo tomo un escalar y un elemento de la suma, cuando yo haga el producto entre el escalar y ese elemento, también tiene que estar. Eso significa que sean cerrados para la suma y cerrados para la ponderación. Bien. Acá estaban las propiedades. Esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera. Bien. Dicen esto.
Veamos, vamos a partir con la primera. Y esta es la segunda demostración. Bien, para la primera demostración tenemos definido nosotros la intersección. Entonces, para demostrar que el elemento neutro se encuentra acá, debemos demostrar esto. Bien, lo cual equivale a demostrar que el elemento neutro está en W y que el elemento neutro está en U. Pero, ¿por qué se satisface esto? ¿Por qué es verdad esto? Porque W y la U creo que son ya son subespacios vectoriales. O sea, el W. ¿Se dice acá? Sí. Que sí. Bien, entonces la primera parte estaría listo. Ahora vamos a tomar dos elementos que están en la intersección y vamos a demostrar que su suma está en la intersección. ¿Se entiende? Bien, si yo tomo dos elementos que están en la intersección, eso equivale a decir que el X está en la intersección y que el Y está en la intersección, es decir, el X pertenece a W, el X también pertenece a U, el Y pertenece a W y el Y pertenece a U, que es lo que estamos diciendo acá. Bien, entonces debemos demostrar que esta suma está acá, es decir, que X más Y pertenece a W y que a la vez X más Y pertenece a U. Pero si yo tengo dos elementos, si nosotros tenemos dos elementos en W, ¿yo puedo afirmar que la suma está ahí? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque es un subespacio vectorial. Si yo tengo dos elementos en U, la suma se encuentra ahí. Sí, porque es un Sí. subespacio vectorial. Sí, profe. Y como la suma se encuentra en W y la suma se encuentra en U, yo afirmo que la suma pertenece a la intersección de estos dos conjuntos. ¿Se entiende? Si alguien no entendió, puedo volver a explicar. Sí, se ¿Se entiende. entiende, profe? ¿Se entendió? Ok. Ahora vamos a tomar un elemento que se encuentra en la intersección. Bien. Un vector que se encuentra en la intersección. Y vamos a demostrar que el ponderado se encuentra en la intersección. Pero decir que este elemento se encuentra en la intersección de W con U, eso equivale a decir que X pertenece a W y que X pertenece a U, tal como está acá diciendo. Y tomamos el escalar alfa que pertenece al cuerpo. Debemos demostrar esto, recuerden, pero vuelvo a recordar, si yo tengo un elemento que está en W, el ponderado, ¿dónde se va a encontrar? Gracias a que W es un subespacio vectorial, también se va a encontrar en W. Si yo tengo un elemento que está en U, gracias a que U es un subespacio vectorial, el ponderado también se va a encontrar en U. Podemos observar que el ponderado se encuentra en W y que también se encuentra en U. Por lo tanto, afirmamos que ese ponderado, ese elemento alfa X, se va a encontrar en la intersección de ambos, porque es un I, ¿de acuerdo? Y así termina nuestra demostración, satisfaciendo las tres propiedades. Y hemos demostrado que la intersección es un subespacio vectorial. ¿Se entendió? Bien. Partamos ahora con la suma, que es un poco más elaborada, por así decirla, dado que según la definición de suma, ¿alguien quiere anotar esto? ¿Pueden escribir, por favor? ¿No? Ok. Bien, la suma, recuerde cómo está definida. La suma está definida de esta forma. Vemos un ejemplo con conjuntos, cómo definir la suma. Debemos nuevamente demostrar que el elemento neutro se encuentra ahí, que es cerrado bajo la suma y cerrado bajo la ponderación. Entonces, ¿recuerdan esta parte? Debemos demostrar que el elemento neutro está acá. Pero nosotros decimos, bueno, pero si el elemento de neutro se encuentra acá, ¿yo puedo reescribir este elemento neutro como elemento neutro más elemento neutro o no? El elemento neutro, ¿se puede reescribir como elemento neutro más elemento neutro? ¿Sí o no?
Sí. Sí, profe. Ya. ¿A dónde pertenece el primero? Pertenece a ambos, pero puedo suponer que pertenece a W. ¿Y el segundo? A U. Entonces ya demostré que el elemento neutro está ahí. ¿Sí? ¿Se entendió? Porque tiene la forma. Bien. Esta es otra forma de demostrarlo, lo cual equivale a mostrar que existe un W que está acá y un U que está acá, tales que tita, es decir, el elemento neutro, sea igual a W más U. Pero esto, si usamos la hipótesis 1 de que el elemento neutro se encuentra ahí, vemos que podemos tomar W igual a el elemento neutro y U igual al elemento neutro. Lo mismo que hice acá, ¿de acuerdo? Bien, ya demostramos. Ahora voy a tomar dos elementos de la suma y voy a demostrar que la suma se encuentra ahí y lo mismo con el ponderado. Bien. ¿Dónde está el escalar? Acá. Bien. Si yo tomo un elemento X, por ejemplo, que está en la suma, esta X que se encuentra acá se va a poder descomponer como una suma de un elemento que pertenece a W y un elemento que pertenece a U. Si yo tomo un elemento Y, ese elemento Y se va a poder también descomponer como una suma de un elemento que está en W y un elemento que está en U. Es por eso que dice que existen elementos en W, dos elementos en U, tal que X se puede escribir como esta suma y el Y se puede escribir como esta suma. Debemos demostrar nosotros que la suma de X con Y se encuentran en la suma. Entonces lo único que vamos a hacer es sumar. ¿De acuerdo? Entonces si nosotros sumamos X con Y, bien, lo pueden observar acá, X con Y, si nosotros sumamos X con Y, como X es igual a W1 más U1 y el Y es igual a W2 más U2, yo puedo conmutar, ¿de acuerdo? Podemos conmutar acá de tal forma que nos quede W1 más W2 en una suma con U1 y U2. Y usted, pensemos, ¿a dónde pertenece este elemento? Si W1 y W2 pertenece a W. ¿A dónde? A W. ¿A dónde pertenece este elemento? Si U1 y U2 se encuentran en U. A U, profe. A U, procede un subespacio vectorial. Entonces, por lo tanto, ya puedo decir que el X con Y, X más Y se pudo descomponer como un elemento que pertenece a W sumado con un elemento que pertenece a U. Por lo tanto, afirmamos que X más Y se encuentra en W más U. ¿De acuerdo? Y lo mismo para el ponderado. Esto lo voy a dejar de tarea para ustedes. Bien. Que es lo mismo. La hipótesis que estamos utilizando para afirmar cosas acá es que sea un subespacio vectorial, ¿de acuerdo? Acá nuevamente vuelvo a decir que se observa que la unión de subespacio vectorial en general no es un subespacio vectorial, pero la única forma de que sí sea un subespacio vectorial es que uno esté contenido en el otro, ¿de acuerdo? ¿Se entendió? Recuérdelo, por favor. La unión no es, en general, un subespacio vectorial. ¿Cuál es la única forma de que la unión de dos subespacios vectoriales dé como resultado un subespacio vectorial? De que uno sea subconjunto del otro. Bien, por eso es que la unión de subespacios vectoriales no tiene mucha utilidad en el álgebra lineal. Bien, sigamos entonces. Miren lo que vamos a demostrar ahora. Dice lo siguiente. Si tengo una base, no una base, escuchemos, leamos. Si tengo un conjunto que genera U y un conjunto que genera W,
esta propiedad o proposición nos dice que cuando yo una estos dos conjuntos, ellos van a generar a la suma. Bien. ¿Qué significa que B genere a U? ¿Cómo se escribe simbólicamente que B genere a U, jóvenes? Significa que U se puede escribir como de esta forma, ¿verdad? ¿Y esto qué significa? Que W se escribe como generado de D. ¿Y esto qué significa? Que U más W se puede escribir como generado de unido con D. Bien. Si ocurre esto y esto, entonces vamos a demostrar esto. ¿De acuerdo? Esta es una demostración un poco sencilla. Observemos. Supongamos que el conjunto que genera U tiene M elementos definidos como están acá. U1, U2, hasta U sub M. ¿De acuerdo? Y supongamos que D tiene N elementos definidos como W1, W2, hasta W sub N. Bien. ¿Quiénes son los elementos de U? Según la definición, según esto, los elementos de U son todas las combinaciones lineales que existen, ¿de acuerdo? Entre los vectores que nos están dando acá. ¿Quiénes son los W? Sus elementos son combinaciones lineales de los elementos que están acá en este conjunto. ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Nosotros sabemos que la definición de la suma de U con W está definida de esta forma, ¿de acuerdo? Esta está definida de esta forma, entonces lo único que tenemos que demostrar es que la unión de estos dos elementos generan a ella, a esta suma. ¿Bien? Entonces usted va a decir lo siguiente. Tomemos un elemento genérico de U. ¿Cómo se escribe un elemento genérico de U? De esta forma. Tomemos un elemento genérico de W. ¿Cómo se escribe? De esta forma. Entonces, ¿cómo será la suma de U más W? Bueno, entonces la suma de U con W, ¿de acuerdo? Va a ser la suma de este elemento genérico con este elemento genérico, ¿de acuerdo? Bien. Obviamente que para todo I que pertenezca entre 1 y M, alfa sub 1 se encuentra en el cuerpo, beta sub J se encuentra en el cuerpo, donde J toma valores entre 1 y N. Bien, pero escribir esta sumatoria, ¿de acuerdo? Escribir esta sumatoria sumado con esta sumatoria es lo mismo que escribir esto. Escribir esta sumatoria. ¿Se entiende que es lo mismo que escribir esta línea que se encuentra acá? Sí, profe. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, ¿ustedes hubiesen sido capaces de demostrar esta propiedad sin ver la demostración que está abajo? ¿Mm? Bien, y escribir esto es lo mismo que escribir esto y acabamos de demostrar que la unión de B con D genera al subespacio vectorial U suma W. Bien. Tenemos un ejemplo. Considere los dos subespacios vectoriales que le dice, vamos a calcular la intersección, para ello conviene, y después que se calcula, la intersección, se calcula la suma. Bien, apliquemos entonces lo aprendido.
traten de desarrollar este ejercicio ustedes. Voy a dar 2 minutos para ver si ustedes lo pueden desarrollar, ¿les parece? Sin ver obviamente lo que ya presenté. Pregunta, ¿ustedes en práctica o han visto alguna vez un ejercicio de este tipo con polinomios? Bien. El listado 3 tenía algunos ejercicios con... ¿Algo así? Sí, o sea, sí. ¿Sí? Entonces, si yo le doy su espacio B, ¿usted me podría decir qué elementos lo generan? Si yo le O doy sea, en este caso hay que definir un polinomio que Ya. sea de grado 2, pero como una forma como general, por así decirlo. ¿Ya? Sería un ax cuadrado más un bx más un c. Muy bien. Luego, Después hay que hacer evaluar en 2x en este caso. ya el polinomio en 2x, ¿ok? Evaluar en 2x y después, ¿qué se hacía? A ver, déjame ver mi cuaderno. Sin ver lo que está abajo, sin hacer trampa. No, si estoy en su clase, Ok. en su pantalla, pero no me acuerdo después lo que ven. Sí, Pero es que mira, ¿qué dice acá? Tienes que igualarlo a quién. al polinomio mismo. Al Igualarlo. polinomio que Ya, definí. la pregunta después. ¿Qué ocurre cuando nosotros igualamos polinomios? ¿Qué se debe igualar en sí? Porque acá usted va a obtener un polinomio de grado 2. Y acá también un polinomio de grado 2. Entonces, ¿Y para los que usted... coeficientes? Los coeficientes. Los coeficientes logrados igual. ¿Cómo? Se deberían igualar los coeficientes logrados, ¿no? No, Los coeficientes de los términos lineales sí. semejantes. Lado derecho, lado izquierdo. ¿Bien? Por ejemplo, el término que acompaña el coeficiente de x cuadrado del lado izquierdo igualarlo al coeficiente de x cuadrado del lado derecho. El coeficiente de x del lado izquierdo igualarlo al coeficiente de x del lado derecho. El término independiente del lado izquierdo igual al término independiente del lado derecho. Cuando tú hagas eso, vas a tener 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces, nuevamente vas a tener que trabajar una matriz. No. Tener simplemente 3 y podrías trabajarlo como matriz y simplemente reemplazar. Entonces, yo quiero saber si a este punto ustedes ya son capaces de decirme quién genera a B. A V. Háganlo. Bien. Entonces, como está hecho acá, lo vamos a revisar. Hacemos lo que dijo su compañero. Damos un polinomio genérico, en este caso es ax cuadrado más bx más c, como lo dijo. Pregunta, ¿de qué grado es este polinomio? Un 2. ¿Alguien dice algo diferente? Menor o igual a 2. Bien. Recuérdenlo, son polinomios de grados menor o igual a 2. Bien. Entonces hemos igualado acá. Bien. Luego igualamos 4a. 4a igual a a. Bien. 2b igual a b. Y c igual a c. O hacer lo mismo que están haciendo acá, llevar todo a un extremo e igualar. También es válido. Si nosotros igualamos 4a igual a, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si alguien hubiese dicho, 4a igual a? ¿Qué hubiesen hecho? ¿Qué solución tiene esta ecuación, jóvenes?
A igual a 0. A igual a 0, ¿verdad? Porque se pasa al otro extremo. Bien, entonces nos queda A igual a 0 y B igual a 0 y el elemento C es libre porque no tenemos condición sobre él. Entonces, si A es 0 y B es 0 y C es libre, obtenemos lo siguiente. Bueno, aquí podríamos reemplazar, ¿de acuerdo? Bien, y esto simplemente sería, ¿qué sería? ¿Qué sería esto? Un número cualquiera. Esto se puede escribir como C por 1, ¿verdad? Donde C pertenece a R. Entonces esto va a ser el generado por el elemento 1. Bien. Vamos a ver ahora a trabajar con W. Para trabajar con W, bien. Para trabajar con W, veamos quién es W. Uno más 2x más x cuadrado. Más x cuadrado, coma, 1 menos x cuadrado. Bien. Entonces nosotros escribimos la definición de lo que implica generado y eso significa que existen escalares A y B de tal forma que A multiplicado por el primer vector más B multiplicado por el segundo vector generan elementos que pertenecen a W. ¿De acuerdo? Nosotros damos un elemento general como lo habíamos trabajado antes. Bien. En este caso vamos a llamarle A sub 2, A sub 1 y A sub 0. De tal forma que existen dos escalares que se puede escribir como esta suma. ¿Bien? Luego, ¿qué hacemos? Asociamos términos que tienen x cuadrado, términos que tienen x y términos independientes. Luego, ¿qué se hace? Igualar simplemente. A sub 2 igual a A menos B. A sub 1 igual a 2A. Y A sub 0 igual a A más B. ¿Bien? Y esas serían las condiciones. Vamos a Profe, llegar, ¿sí? en el término que está multiplicando a la A, ¿no faltaría el 2x? El término que está 1 multiplicando. más 2x más x cuadrado. 1 más. Ah, sí. Aquí. Gracias. Aquí le suman. Uno más 2x más x cuadrado. Solamente error de tipeo, ¿de acuerdo? Porque acá está bien escrito, mira. ¿Ok? Entonces vamos a, ¿se acuerdan que teníamos que formar un sistema? Y tratar de ver de que este sistema sea compatible, ¿de acuerdo? Para eso tomamos la matriz ampliada, trabajamos operaciones elementales por fila, llegamos a esto y podemos observar que este sistema es compatible únicamente cuando este término es 0. Bien, como la matriz escalonada tiene una sola fila nula, tenemos una sola ecuación. ¿Qué pasa si nosotros tenemos dos filas nulas? Acá va a tener otro término, entonces va a tener dos ecuaciones. Bien, en este caso es simplemente una. ¿Qué hubiese pasado si este 2 es 0? Si este 2 hubiese sido 0, ¿qué ocurre? Infinidad solución. Sí, pero ¿qué más? Tendríamos que incluir la ecuación del medio también en la solución. Muy bien. Tendríamos que incluir esta acá, ¿verdad? Y además
Bien, pero como acá solamente tenemos una, ¿cómo va a estar definido este elemento W? Van a ser todos los A sub 2 X cuadrado. Si nosotros trabajamos con lo mismo que está acá, nosotros diríamos esto. W es igual a A sub 2 X cuadrado más A sub 1 X más A sub 0. Bien. Que pertenece al espacio de los polinomios de grado menor o igual que 2. Bien, R de tal forma que A sub 0 menos A sub 1 más A sub 2 sea igual a 0. Bien. De esa forma estaría definido. Acá se ha reescrito de otra forma, pero diciendo que la sub 2 es A. ¿Se entiende? ¿Para qué lo reescribimos de esta forma? Para tener lo mismo, algo parecido a esto. ¿Dónde está? Algo parecido a esto, de acuerdo cuando definimos esto. ¿Se entendió? Profe, esa parte no la entendí yo cuando dejo como el A0 como C, el A1 como B y el A2 como A. Eso no entendí como la igualdad esa. El A1. Ah, ¿atrás? No, al final, cuando ya... eso, lo que usted escribió en Ah, rojito es ahí. que acá solamente cambio de notación. Se cambió la notación. Bien, solamente cambiamos la notación, que la sub 2 sea A, que la 1 sea B y que la sub 0 sea C. Solo es cambio de notación. No es que yo diga que A que está acá es el mismo que está acá. ¿Sí? Ok, ya. Vale, ¿Entendió? profe. Sí, sí, gracias. Pero ¿con qué finalidad hacemos eso? Con la finalidad que después nosotros, yo le voy a preguntar quién es W intersectado con V. Usted me va a decir, ah, bueno, son los AX cuadrado más BX más C que pertenecen acá, de tal forma que, ¿se acuerda cuál era la condición atrás? De acá. ¿Cuál era la condición? Que A y B sean 0. Entonces escribo esa condición. Tengo que eliminar esa hoja. Que A y B sean 0. Bien. Y luego, ¿cuál es la condición para que esté en V? La condición para que esté en V, ¿cuál es? La que está atrás. La condición para que esté en W es esta que está acá. Por eso que se copia acá. Con el conector I. ¿Se entiende? Escriban, por favor, al menos si se entiende o no. Y si no lo entendieron, lo vuelvo a explicar. Sí, profe, sí se entendió. ¿Sí? Ok. A igual a 0. Y B igual a 0. No. Profe, ¿Sí? en este caso se tendrían que cumplir las dos condiciones para, así decirlo, concluir que es nulo, ¿cierto? ¿Para qué? Para concluir que se intersecta. En un ejercicio X, cuando se intersecta tenemos que buscar las dos condiciones que se cumplen, por así decirlo. Claro, porque tú tomas un elemento que está en el espacio de tal forma que el SU pertenezca a W y que además SU pertenezca a U. Bueno, acá tomen mal esto. Son elementos U de tal forma que el U pertenezca a W y que el U pertenezca a V. Pero para que el U pertenezca a W, es decir, para que el polinomio pertenezca a W, ¿qué debe ocurrir con sus coeficientes? Ellos deben satisfacer esta condición. Para que el U pertenezca a B, ¿qué debe ocurrir con sus coeficientes? Ellos deben satisfacer esta condición. La intersección es siempre escribir las condiciones conectadas con I. ¿De acuerdo? Con el I que se encuentra acá. Bien. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Alguna pregunta?
Si nosotros desarrollamos este sistema, ¿qué obtenemos? ¿Cuál es el elemento? ¿A qué es igual W interceptado con V? ¿A qué es igual? A 0, B0, C0, reemplazo, me queda 0. Significa que es el elemento neutro. ¿De acuerdo? La intersección nos otorga un elemento neutro. Para calcular la suma de dos espacios nos conviene tener un conjunto generador de B. ¿Recuerdan que lo hice atrás? Acá está el conjunto generador de B. También teníamos el conjunto generador de W. Entonces, según la proposición anterior, nos dice, observen, ¿quién genera a W? ¿Quién generaba a W? 1 más 2x más x cuadrado, coma 1 menos x cuadrado. ¿Quién generaba a V? Solamente el elemento 1. ¿Qué nos decía el ejercicio anterior? La proposición anterior nos decía que la unión de estos dos, es decir, que 1 más 2x más x cuadrado, coma 1 menos x cuadrado, coma 1, van a la suma. ¿Bien? Van a generar a la suma. Por la proposición anterior nosotros afirmamos esto. ¿Alguien me podría decir este? ¿Quién es ese espacio? En el certamen le viene la pregunta, ¿quién es este espacio? ¿Cuál va a ser su respuesta? Puede ser un plano en R3. No, estamos en polinomios. Ah, de más. ¿Quién será? ¿Quién será? Cristian Riquelme afirma que es P sub 2. Polinomios de grado menor o igual a 2. Cristian, recuerda, es polinomios de grado menor o igual a 2. ¿Alguien más que afirme eso? ¿Cuál sería el argumento? ¿Cómo llegamos a afirmar eso? Ustedes pueden demostrar que este conjunto es LI y además lo genera. O simplemente, si este elemento es linealmente independiente, este conjunto es LI. LI. Recuerden que por propiedades que vimos atrás, si yo ya tengo tres elementos que son LI en el espacio de los polinomios de grado menor o igual a 2, el conjunto que forma esos tres elementos generan a todo el espacio de los polinomios de grado menor o igual a 2. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora se viene esta demostración. Bien, veámosla. Veamos esta demostración. Esta demostración sí que es un poco extensa, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna duda antes de seguir con esta demostración? Empiecen a leer la demostración ustedes solos, a ver si la entienden.
Bien, partamos entonces. Este teorema es conocido como el teorema de Grassmann, que nos dice lo siguiente. Si usted tiene dos subespacios vectoriales de dimensión finita, se satisface esta igualdad. Que la dimensión de la suma de ellos va a ser igual a la dimensión del primero sumado con la dimensión del segundo y restado con la dimensión de la intersección. ¿De acuerdo? Vamos a ver esta demostración. Antes de empezar a demostrar esto, queremos decir que la demostración no tiene mucha utilidad, ¿de acuerdo? Lo que sí tiene utilidad es el teorema en sí. La demostración no tanto, pero igual la vamos a ver. Vamos a llamar primero a la dimensión de U intersectado con W, pues lo vamos a llamar K, a la dimensión de UM y a la dimensión de WN. Si yo afirmo esto, la dimensión de W, la base de W, ¿cuántos elementos tiene? ¿Cuántos elementos tiene la base de W? El elemento. Muy bien. Bien, tomemos una base de la intersección. Digamos primero que B es igual. Bien, vamos a tomar una base de la intersección acá. Entonces, por lo tanto, la base va a tener K elementos. Los voy a llamar U1, U2 hasta U sub K. Utilizando el teorema de completación, vamos a completar esta base para llegar a U. ¿De acuerdo? Entonces, como U tiene, la base tiene M elementos, digamos que agregamos vectores U sub K más 1 hasta U sub M a la base B que está definida acá. Es decir, que la base de U, ¿quién va a ser ahora? Va a ser la base B unido con estos elementos. Y eso implica que sea igual a esto. Tengo una base para la intersección y ya tengo una base ¿para quién? Para U. ¿Cómo lo hice? Completando esta base que se encuentra acá. Ahora, nosotros podemos observar que la base B está incluida en la intersección, obviamente, porque es una base y lo genera. Y esta intersección está incluida en W. Entonces vamos a completar esta base B, ¿para qué? Para llegar a una base de W. Con esa finalidad, como B tiene K elementos y yo necesito N elementos, vamos a agregar estos elementos que podemos observar acá. Es decir, ahora la base de W, ¿quién va a ser? Va a ser este conjunto C, que van a ser los elementos de la base de la intersección unidos con estos elementos, ¿de acuerdo? Que se encuentran acá. Y podemos observar que acá hay N elementos, acá hay M elementos y acá hay K elementos. Entonces, por la propiedad anterior que nosotros hemos visto, la propiedad nos dice lo siguiente, que si usted tiene un conjunto que genera U y un conjunto que genera W, la unión de estos dos conjuntos va a generar la suma. Entonces, eso es lo que afirmamos, que la suma está generado por, acá debe ser D. ¿Dónde debe ser D? Acá. ¿Por qué debe ser D acá, jóvenes? Profe, ¿puedes repetir la pregunta? Que se me pegó un poco la... ¿Y si está bien? ¿Han entendido esta primera parte? Profe, Sí. a mí me queda una duda en por qué se le agregan los vectores W hasta el n menos k. Eso no lo entendí. Porque mira, la base de la intersección, ¿cuántos elementos tiene?
K elementos. Bien, yo quiero completar a W para que sea una base. Y como W tiene N elementos, ¿cuántos elementos voy a tener que agregar? Voy a tener que agregar N menos K elementos. Es por eso que yo llamo W1 hasta Wn menos K. Si nosotros contamos acá, tenemos N menos K elementos. Y como B tiene K elementos, cuando yo los una, en total van a haber N elementos. ¿Se entiende? Claro, es como para no repetir los otros K elementos. No sé si. Usted quisiera haber escrito, por ejemplo, no sé, U sub K más 1 de esa forma. ¿O cómo usted hubiese hecho ese conjunto? ¿Qué elemento hubiese agregado? No, está bien. ¿Está bien? Yo- No, sí, es que todos sí, podemos utilizar simbología diferente, no porque uno le esté escribiendo acá así, usted lo tenga que escribir así. ¿De acuerdo? claro, es que no entendía por qué era el menos. Ah, Pero no, ya lo entendí. ¿sí? Gracias, profe. Sí, sí, me quedó claro. Gracias. Recordemos que D, ¿quién era D? Era desde U sub 1 hasta U sub K. Y a B le hemos agregado estos elementos, U sub K más 1, hasta U sub M. Bien, entonces tengo M elementos que ya generan ¿a quién? A U. Acá tengo elementos N que generan ¿a quién? A W. Entonces cuando yo una D con C, ¿a qué será igual D unido con C? ¿A qué será igual esa unión? La unión no va a ser igual a D más C. La unión genera. La unión va a generar. ¿A quién va a generar la unión? D más C no, porque recuerde que D y C son bases, son finitos. Hablemos de Genera finitos. U más W, ¿o no? Sí, Sí. exactamente. Bien. Pero cuando nosotros hacemos esta unión, ¿podemos observar que tenemos elementos repetidos? ¿Se puede observar o no? Mire, una usted este conjunto. Una este conjunto con este conjunto. ¿Qué le queda? Los U sub K se repiten, entonces voy a escribir desde 1 hasta U sub M y es desde W1 hasta Wn menos K. ¿De acuerdo? Acá debería ser B. ¿Bien? ¿Se entendió por qué es igual esto? Recuerden, por favor, la base genera el subespacio vectorial. ¿De acuerdo? La base genera el subespacio vectorial. Observen esto que escribí. Bueno, yo lo escribí. Por ejemplo, haber escrito que B es esto. Esto es lo mismo que haber escrito que B esto genera a U intersectado con W. Acá abajo, ¿qué significa? Que D genera a U. Y acá abajo, ¿qué hemos escrito? Que C genera a W. Bien. Entonces, según la proposición anterior, cuando nosotros teníamos esto, la suma de U con W estaría generado por la unión de D con C. ¿Bien? Y al escribir la unión de D con C, podemos observar que tenemos estos elementos. Pero por favor, no se olviden de este símbolo que significa generar. No es que la unión sea igual a la suma. Bien, la unión de los elementos de ambas bases van a generar a la suma. Generar.
Acá falta este símbolo. Bien. Como ya sabemos que genera, ¿de acuerdo? Este generador, si nosotros contamos, va a tener m elementos más n menos k elementos. Pero ¿quién es m? La dimensión de u. ¿Quién es n? La dimensión de w. ¿Y quién es k? La dimensión de u intersectado con w. Bien, este conjunto, que es la suma, va a estar generado por m más n menos k vectores. Si estos elementos fuesen linealmente independientes, habríamos entonces demostrado el teorema, ¿de acuerdo? Porque habríamos demostrado el teorema, porque ya estos conjuntos, además de generar, son LI. Serían una base. Entonces, después vamos a estudiar la independencia lineal. Como hipótesis, nosotros tenemos que B, C y D son LI. ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta? Está llegando. Segundo. Bien, observemos. La independencia, ahora entonces decimos como hipótesis tenemos que B, T y C son LI, por separado, ¿de acuerdo? Entonces van a existir escalares de tal forma que esta suma, ¿de acuerdo?, sea igual al elemento neutro. ¿Qué estamos demostrando acá, jóvenes? ¿Qué quiero demostrar acá? La ¿Qué queremos existencia del demostrar? neutro. ¿Cómo? Que exista el neutro. ¿Cómo se llama? No. ¿Qué vamos a Independencia lineal. ¿Y por qué quiero demostrar eso? ¿O la independencia lineal de quién? De este conjunto que está acá. De este conjunto de acá que está acá, yo quiero demostrar la independencia lineal. Entonces recuerden, para que usted trabaje la independencia lineal, tiene que escribir la cantidad de escalares tanto como vectores, escribir la combinación lineal y igualar al elemento neutro. Después se tiene que demostrar que esos escalares son cero. Bien, entonces usted dice, bueno, como tengo m y n menos k, voy a definir m más n menos k, m más n menos k escalares. De tal forma que los m primeros escalares multipliquen a los m primeros vectores uno a uno, y que los n menos k segundos escalares, que son beta sub algo, multipliquen a los w1 hasta wn menos k, uno a uno. Y eso lo igualamos al elemento neutro. Si nosotros restamos, ¿de acuerdo? Acá vamos y restamos esta sumatoria que está acá, vamos a obtener esto. Vamos a obtener esta igualdad que tenemos acá. ¿Pero qué implica esta igualdad? ¿Qué implica esta igualdad? ¿Qué implica? Que este elemento, ¿dónde se encuentra? En W, porque es una combinación lineal de elementos W sub J. Miren, es una combinación lineal, por lo tanto pertenece a W. Bien, como esto pertenece a W, bien, esto nos indicaría que ese elemento pertenece a la intersección de U con W. Bien, entonces debería ser una combinación lineal de los vectores de estos vectores, porque recordemos que la base de la intersección era B, desde U1 hasta U sub K. Pero estos no aparecen en la suma, y por la parte sabemos que los vectores C que están acá son LI. Entonces, un vector no puede ser la combinación lineal de los otros, K primeros, y al mismo tiempo ser combinación lineal de los n menos K vectores segundos. ¿De acuerdo? Salvo que sea el elemento neutro. Bien, entonces nosotros igualamos esto al elemento neutro, y como sabemos que C es una combinación, es
LI, podemos afirmar que estos escalares son 0. De la misma forma, nosotros al igualar esto a 0, ¿de acuerdo? Como la D es LI, los escalares vendrían a ser 0. Por lo tanto, hemos demostrado que los alfa I y los beta sub J son 0. Y así hemos demostrado que esa unión es LI. ¿Se entendió? Sean sinceros, por favor. Yo lo entendí lo que decía usted, que la sumatoria del B sub J, beta sub J, W sub J es igual a 0 cuando habló del W pequeño. Lo entendí, pero antes no lo había entendido, para ser sincero. ¿Esto? Sí, cuando empezó como a hablar en esa parte, pero en el de arriba. ¿Acá? Sí, ¿Acá? cuando empezó, no en el del medio. El ¿Acá? Zorro era con verde, sí. Cuando iba ahí, como que me perdí. Pero Acá se después, perdió. Lo que con la hice... explicación, ahí quedé claro. Ah, pero quedó claro la parte de abajo. No, sí, sí. Sí, profe. ¿Seguro? Yo sí, por lo menos. Y el resto, por favor, opine. Hablo mucho. Gracias, porque si no, me volvería loca de estar hablando sola. Sí, sí, igual es como. Sí, Por eso porque hablo harto. me lata estar hablando y hablando y no sé si ustedes entendieron o si estoy repitiendo mucho las mismas cosas. Claro. Sí, Pero, se Profe, entendió. ¿sí? que al menos a mí me pasa que me sirve que repita hartas veces las cosas porque me pasa que viendo la clase entiendo las cosas si usted la dice, pero tengo que sí o sí repasar después para yo poder hacerlo sola en el fondo. Claro, para que lo vuelva a reescribir, ¿verdad? Sí, exacto, porque si no estaría aquí escribiéndome todo lo que dice ahí, entonces perderíamos mucho tiempo. Pero igual la idea, me decía Anaí, que la profesora de la otra sección me decía que sus alumnos también escriben a veces en clase y dice, profesora, espere que estoy copiando. Entonces, por eso yo siempre pregunto, ¿están escribiendo? ¿Necesitan tiempo? Pero como no nadie responde, yo paso. Bien. Sí, es que como se puede descargar al final el archivo, después veo como las anotaciones, ¿no? Claro, y después como también lo subí hoy día antes. Bien. Bien, esta demostración era como encontrar un conjunto que generaba y nos ayudaba a la proposición que demostramos antes, y después demostré que ese conjunto que genera además es LI. En eso se basta, pero en sí lo que yo quiero que ustedes entiendan es que se satisface esta igualdad, que cuando usted tenga dos subespacios vectoriales y le digan, ¿a qué será igual la dimensión de la suma de ellos? Bueno, va a ser igual a la dimensión de U, sumado con la dimensión de W, restado con la dimensión de la intersección. Es como en conjunto, ¿se acuerdan de esta? Es como una propiedad parecida en conjunto, ¿ustedes la recuerdan? No digo que sea lo mismo acá cuando ustedes tenían A y B, y alguien le preguntaba por la cardinalidad de A unido con B. Usted no podía decir que es todo A sumado con la cardinalidad de B, sino que teníamos que restarle una vez esta parte de acá, porque se estaba sumando dos veces. Es algo parecido acá. ¿De acuerdo? Bien, bien, bien. Sigamos. Y la suma directa, no sé si no me queda mucho tiempo, así que esto yo lo definí, me acuerdo aquella vez, y les hablé de la suma directa, que en realidad es una suma, pero que debe satisfacer algo, que debe satisfacer que la intersección de esos dos subespacios vectoriales tenga un único elemento y que sea el elemento neutro. Bien, esta es la definición y esta es una propiedad, y después viene acá una demostración, bien, que la vamos a ver después de que contestemos lo siguiente. Si es que nos queda un poquito de tiempo. A ver, veamos qué teníamos que hacer.
Ya acá está. Respondan por favor el quiz de hoy día. ¿Pudieron abrirlo? Sí, profe, sí se ¿Se puede puede abrir. abrir? Ya, Sí. entonces respondan por favor. Voy a subir otra vez. Cuando esté listo. ¿Revisan por fin?
¿Listo? ¿Revisamos las preguntas? Ya, profe. ¿Sí? ¿Todos contestaron? A ver, voy a revisar cuántas preguntas. ¿12 respuestas? Y son 25. ¿Alguien más va a contestar? Bien. Parece que nos fue súper mal. Vamos. La primera pregunta. ¿Cuál de los siguientes conjuntos es una base para el subespacio vectorial? Ustedes recuerdan que nosotros vimos este ejercicio en clase y teníamos que pasar esto al otro extremo y después reemplazar acá y finalmente nos quedaba un solo vector. ¿Lo recuerdan o no? Sí, profe. Y entonces era la alternativa C, la respuesta. ¿Respondieron la C? No. Sí. No. Sí, profe. Mira, el Profe, ¿se podían marcar más 0% de dedos? los usuarios. ¿Cómo? ¿Se podían marcar más dedos? Sí. No. Elija la alternativa correcta, la segunda. Te dan un conjunto. Dicen que este conjunto es la base. ¿Puedo afirmar que la dimensión de B es la dimensión de R3? No, porque la dimensión solamente se calcula a subespacios vectoriales o a espacios vectoriales. Entonces la primera es falsa. ¿La dimensión del espacio que genera B es igual a la dimensión de R3? Sí, recuerda además que esta es la base canónica. Entonces la B era la respuesta correcta. La cardinalidad de B, 1, 2, 3, ¿es igual a la cardinalidad de R3? No, porque la cardinalidad es falso. Cardinalidad de R3 no se puede medir porque son infinitos elementos. Y por último, la cardinalidad de B es igual a la dimensión de R3. ¿Verdadero o falso? Esa es verdadera. Verdadera. Veamos las respuestas. El 44% de los usuarios completaron el cuestionario. 8 y 18 respondieron a esta pregunta correctamente. Y acá 0% de los usuarios que completaron el cuestionario respondió correctamente. Profe, es que por lo menos yo no pensé que se podían marcar dos, entonces marqué solo la D. Me faltó la B. Yo marqué solo la D, profe, igual. La B no la pude marcar porque no sabía si se podía marcar dos. Entiendo. Entonces, Profe, ¿sí? que en esa pregunta yo me confundí porque no me acuerdo de cuál era la diferencia entre cardinalidad y dimensión. Ok. Voy a explicarlo bien. Imaginemos que tenemos ese subespacio vectorial de un espacio V.
Supongamos que tenemos B, una base de S. B va a ser un conjunto, U sub 1 hasta un sub n, por ejemplo. Bien. De esto yo puedo afirmar lo siguiente, que S es igual a al conjunto generado por B. Puedo afirmar además que la dimensión de S va a ser igual a la dimensión de este espacio, pero que además va a ser igual a la cardinalidad de B. ¿Por qué? Porque recuerden que la base siempre va a ser finita. Bien, base a los elementos finitos, a los conjuntos finitos, se le calcula la cardinalidad. Y a los grandes, la dimensión. Bien. ¿Se entendió esta parte? La cardinalidad es contar los elementos que tiene un conjunto. Entonces yo le pregunto a usted, ¿usted podría decirme cuánto es la cardinalidad de R3? No, porque son muchos elementos. Exactamente. ¿Y usted podría decirme cuál es la cardinalidad de B? N elementos. En elementos. Bien. ¿Se entendió? En ese caso nos habían dado la base canónica, que era 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Entonces yo puedo afirmar la cardinalidad de B es igual a la dimensión de R3. Eso es verdad. Bien. La cardinalidad de B coincide con la dimensión del conjunto que genera B mismo. Eso es verdad. Pero yo no puedo decir que la cardinalidad de R3 es igual, por ejemplo, a la dimensión. Por ejemplo, yo no puedo escribir dimensión de B. Esto estaría mal dicho. Y esto también estaría mal dicho. Porque B es un conjunto. No puedo calcularle la dimensión. ¿De acuerdo? Y la cardinalidad de R3 tampoco porque no podemos contar los elementos. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Profe, ¿Sí? tengo una duda con el apunte, algo pequeño. ¿Podría Ok. mostrarlo, por favor? La última propiedad, la 3. ¿Esta? Sí, profe. Ahí esa S que hay en el segundo, por así decirlo, paréntesis, debería ser una W, ¿o no? Exactamente. Exactamente. Muchas gracias. Aquí. Debería ser porque para todo elemento existe uno. Recuerden que por la suma, acá debería ser W. Gracias. Voy a editar esto y después subirlo, no sé. Si alguien que no venga a clase se vaya a confundir. ¿Encontró algún otro error? No, estaba anotando nomás y me di cuenta de eso. Ok. Bien, jóvenes. Dejo de tarea esta demostración, que es simple de seguir y obviamente que si no la saben la podemos ver en el horario de atención. Bien. Ah, otra cosa. A ver, veamos, ¿alguien más respondió? ¿Alguien intentó responder las dos alternativas? Amarillo, rojo. Mal porque como... No sé. No sé si no están entendiendo qué está pasando. ¿Cuándo es su certamen? El 21 creo que lunes de diciembre. No me acuerdo si era el 18 o era un lunes. ¿Qué va a pasar en el certamen si les viene una pregunta así? ¿Mm?
Bien, hemos terminado la clase. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, que ¿se acuerda que la otra vez dijo así como que el test 3 lo íbamos a revisar como yo se lo reviso a un compañero? ¿Sí? Ya que lo que pasa es que revisé eso porque nos llegó como una notificación a Canvas, o al menos a mí me llegó una, y diciendo, hablando de eso, que si no había hecho el test, igual revisar el de alguien. Pero Ya. yo no sé dónde puedo agarrar el de alguien X. ¿Me va a llegar o qué? Ah, ya. Voy a preguntar eso, ¿de acuerdo? Voy a preguntar y yo escribo. ¿Bien? Bueno, Ok. Profe, tengo una última duda. ¿Podría mostrar un poco el como mini test que hizo ahora, por favor? ¿Cuál? O sea, el link que mostró donde ¿Las respuestas? las preguntas. Profe, la 1 se descartaría porque estaba como mal escrita en la pregunta 2, la alternativa A. Se descartaría porque como la anotación está mal, por así decirlo. O sea, tendría que incluir. ¿La A? No, en la 2. La Ah, no. pregunta 2. La primera no podemos hablar de dimensión de un conjunto, de 3 elementos. Por eso se descarta. Bien. Y en la C se descarta porque no puedo hablar de cardinalidad de R3, sino de dimensión de R3. ¿Se entiende? ¿Cómo, profe? ¿Podría repetir la justificación de A, por favor? Mira, tú tienes una base que tiene 3 elementos, ¿verdad? Sí, profe. Cuando tienes un conjunto finito, tú vas a hablar para contarlos de cardinalidad. La cardinalidad es 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pero no podemos hablar de dimensión de B. Puedo hablar, sí, de la dimensión del espacio que genera B. Recuerde que como B es una base, recuerda, ¿quién es B? La base canónica. ¿Es la base canónica? ¿Base canónica de quién? De R3. Pregunta, yo le pregunto a usted, ¿cuál es la dimensión de R3? 3. ¿Me van a responder? ¿Bien? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, la dimensión de R3 es 3. Claro. ¿Usted podría hablar de cardinalidad de R3? No, porque son muchos números. No. Exactamente. ¿Usted me podría decir, podemos decir que R3 es igual al conjunto generado por B? Como el B es canónico, ¿sí? Sí, porque es una base. Como es la base, recuerde que la base genera el espacio. ¿Bien? Entonces yo le pregunto ahora, ¿puedo afirmar que la dimensión de R3 es igual a la dimensión del espacio que genera B? Eso sí. Sí, ¿verdad? ¿De qué otra cosa no podíamos hablar? Ah, acá. ¿Estaría bien escrito si yo no hubiese escrito estos símbolos de generar? No, por lo que dijo anteriormente. La dimensión, es decir, yo puedo hablar de dimensión de B, donde B es lo que está arriba. No. No, porque ve un conjunto finito, como dijo. Exactamente. El único conjunto finito que nosotros conocemos que tiene dimensión es el elemento neutro. Y tiene dimensión de 0. ¿Bien? Si la pregunta 2 hubiese sido un subespacio vectorial en vez de un conjunto, la A estaría buena. Sí, pero recuerda que la base no es un subespacio vectorial.
¿Bien? Si la pregunta 2 hubiera sido sobre el conjunto, ¿la A estaría buena? Claro que no. En la A, para que esté bien en la A, tendría que haber sido escrito dimensión del conjunto que genera B. Genera acá los símbolos, no se olviden, por favor. Eso significa generar. Estos símbolos que están acá se escribe para generar un espacio. Y adentro se puede escribir un conjunto. Este es conjunto. Y todo esto es subespacio vectorial. ¿Bien? ¿Se entendió? Profe, bueno, a mí me quedó súper claro ahora. Gracias. Ok, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, estamos súper mal si hemos respondido mal ese test, ese quiz de hoy día. Ahora me van a retar porque les fue mal. ¿Mm? ¿Qué está ocurriendo? ¿No están entendiendo? Profe, en mi caso fue porque no pensé que se podían poner dos alternativas, entonces llegué y contesté con una sola. Pero por ejemplo en la 1, En la 1 me fue bien, la tenía buena. sí, porque era simplemente, te daba Z1, Z2 que pertenece a C2, de tal forma que Z1 más I veces Z2 era igual a 0. ¿Eso era o menos? Menos. Menos. Y era Z1 menos I Z2. Recuerden que esto siempre se puede trabajar reemplazando las condiciones. Entonces acá Z1 es igual a I veces Z2. Entonces reemplazo, acá puedo reemplazar Z1, ¿quién es? I veces Z2, Z2. Y acá despejo que estoy hablando, factorizo Z2 y me queda I, 1, que pertenece a C2. Profe, ¿Sí? ¿podría haberlo hecho como al revés? O sea, reemplazando el Despejar valor de Z2. Z2. Sí. Sí, claro. Pero Z2 era igual a Z1 partido en I. ¿Y qué es igual a 1 partido en I? Ah, ¿Qué es igual a 1 hay que partido en I? multiplicarlo por el... ¿Cómo se llama esto? Por I, ¿verdad? Entonces no Sí, sí, sería sí. menos I, Menos sí. ¿verdad? ¿Eh? Sí. Por eso yo les digo que hay varias formas de poder trabajar un ejercicio, porque acá una persona dice, ah, bueno, esto significa que está generado por I,1, por el elemento I,1. Pregunta, ¿cuál es la dimensión acá en este caso? ¿Cómo se llamaba este conjunto? U. ¿Cuál es la dimensión de U? Este era U. Podríamos decir que B es la base que tiene el elemento I,1. Un único elemento. Por lo tanto, la dimensión de U es 1. La dimensión de U es 1. Claro, ¿por qué puedo afirmar que este elemento es una base? ¿Por qué podemos afirmar que es una base de U? Porque está generando el subespacio vectorial. Y además es, Linealmente independiente. ¿por qué? Todo conjunto. Un único elemento es linealmente independiente. Excepto cuando el único elemento es el elemento neutro. Neutro. El elemento es neutro. ¿Bien? Bien, 1. Quiero que quede claro que si otro compañero hubiese despejado o compañera hubiese despejado Z2, Z2 va a ser igual a menos I veces Z1. Entonces aquí el estudiante, el o la estudiante va a decir, bueno, este Z1, y Z2 sería menos I Z1.
Bien. Y aquí factorizo Z1 y le quedaba 1, menos I. Y esto es lo mismo que el conjunto generado por 1, menos I. Miren, acabo de encontrar otra base que también genera el mismo. La dimensión vuelve a ser 1. Bien. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Tienen clase ahora? No, profe, no tenemos clases. Ah, ya. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bien, chicos, entonces como no hay más preguntas, ¿alguien podría parar la grabación, por favor?